Ok, muy bien. Bueno, creo que no está de más decir lo especial que fue estar con todos hoy y qué bueno que fue solamente la primera. Va a ser una visita corta, pero va a ser bueno poder compartir este tiempo juntos. Y esta tarde, esta noche, yo quisiera leer, lo que quiero hacer es leer un versículo muy conocido, todos lo saben de memoria realmente, pero vamos a ver eh, las historias que están circundando estas dos relatos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decía este versículo, si yo pregunto, probablemente todos lo saben de memoria, la inmensa mayoría. Y como comentamos en la mañana, cualquier pasaje de la Escritura siempre hay que mirarlo en su contexto, ¿verdad? ¿Dónde se ubica este texto? Y lo que hace este versículo tan hermoso y lo que lo hace también tan especial es dónde está ubicado en el Evangelio de Juan. Está ubicado entre dos relatos que de alguna manera marcan o delimitan el, el espectro del amor de Dios. Cuando Juan dice, o si es que el Señor dice estas palabras, pero por ahora quedémonos con lo que el Evangelio de Juan dice en el capítulo 3 y versículo 16. Cuando Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es cuál es el espectro de ese amor? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es lo que delimita ese amor desde el punto de vista humano? Eh, y lo interesante es que, como decía hace un momento, este versículo donde está ubicado es justamente entre dos relatos que de alguna manera marcan los los extremos a los cuales el amor de Dios es capaz de llegar. Está la historia de Nicodemo, está la historia de la mujer samaritana. Ambos casos no podían ser más extremos el uno del otro, ¿verdad? Eh, Después vamos a ver algunos detalles del texto, ¿verdad? Pero no podían haber dos casos más diferentes, más extremos, más imposibles de conciliar que el caso de Nicodemo y la mujer samaritana. Por supuesto, uno es hombre, es un gran maestro, es un gran enseñador, muy respetado. El Señor Jesús en algún momento le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú un maestro en Israel o el maestro de Israel? Y no sabes esto. Aún siendo el maestro o un gran maestro, hay cosas que él no sabe. Por otra parte, tenemos la mujer samaritana, que por supuesto es mujer, y eso inmediatamente la pone en una posición mucho más vulnerable, muy diferente a la de Nicodemo, sin influencia. Eh, bueno, voy a seguir con esto después, pero lo interesante es que ella tampoco sabe. Ella tampoco sabe. En algún momento el Señor le dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y darías agua viva. Así que al leer estos dos relatos, por una parte uno puede trazar varias conexiones, varias relaciones entre estos dos relatos, varios paralelos que muestran de que a pesar de que Nicodemo y la mujer samaritana son tan polos opuestos,
sin embargo, tienen la misma necesidad espiritual. Y el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Eh, el, el alcance de ese amor va desde los Nicodemos hasta las mujeres samaritanas. Obviamente el caso de Nicodemo es un caso muy interesante porque si uno hubiera hecho una encuesta en esa época y si uno hubiera pensado quién está más cerca del reino de los cielos, Nicodemo o esta mujer, creo que el voto unánime habría sido Nicodemo, obviamente. Nicodemo es el que está, pero está casi, está con un pie adentro en el reino ya, Nicodemo, ya está con un pie adentro, ¿verdad? Porque es absolutamente fuera de duda, no cabe duda de que Nicodemo es el que va a entrar en el reino de los cielos, es judío, es un maestro de Israel, la mujer es samaritana, es además aparentemente tiene una vida como mínimo complicada, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Como mínimo complicadas, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes es tu marido, no sabemos de los otros 5 hombres. Si somos positivos, entonces quizás enviudó 5 veces, puede ser. Eh, o puede ser que las causas de divorcio hayan sido causas aceptables, pero es posible también, y quizás más probable, de que hayan sido más bien las 5 divorcios son señal de una vida emocionalmente y una vida que desde el punto de vista personal ha sido muy difícil para ella. Así que ahí tenemos estos dos extremos. ¿Cuál es el espectro del amor de Dios? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es su alcance? Bueno, el amor de Dios es tan grande que llega tanto a los Nicodemos como a esta mujer samaritana. De alguna manera queda todo abarcado, ¿verdad? Tanto Nicodemo como esta mujer eh, delimitan el universo al cual Dios ama. Si hay alguien que quizás se identifica con Nicodemo, bueno, dice, bueno, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Quizás alguien se identifica con la mujer samaritana, el Señor le dice, necesitas agua espiritual. Ambos tienen una necesidad espiritual. La única diferencia es la manera en que el Señor va a hacer notar esa necesidad. Esa es la única diferencia. Ellos tienen la misma necesidad, pero la manera en que el Señor presenta la conversación y la manera en que el Señor abre el corazón de Nicodemo y de la mujer, lo hace de tal manera que queda al descubierto el aspecto quizás más evidente, quizás no para ellos, pero más evidente desde el punto de vista espiritual. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. La mujer necesita acudir al Señor por esa agua espiritual, pero ambos tienen la misma necesidad. Veamos el caso de Nicodemo, por ejemplo. Un hombre principal, un hombre importante, quizás posiblemente parte del Sanedrín, es de un prestigio muy alto, y sin embargo, hay algo que él sabe, pero que todavía no es suficiente. En el versículo 2 él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Hay algo que Nicodemo sabe, pero lo que sabe no es suficiente. Jesús es más que un maestro. Jesús es mucho más que un maestro. Es Dios, es quien creó a Nicodemo, ¿verdad? Y el Señor, obviamente, en su sabiduría infinita, le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú que con todo eh, eh, con tu capacidad, con todos tus logros religiosos, aún así no eres todavía capaz de entrar o de ver el reino de Dios. No puedes verlo, no puedes entrar.
Me pregunto si cuando el Señor le dice no puedes ver el reino de Dios, quizás el Señor esté diciendo algo así como, a menos que nazcas de nuevo, no puedes percibir, no puedes entender qué es o en qué consiste el reino de Dios. Y más adelante el Señor le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Así que todos los logros de Nicodemo, todo su estatus que ha conseguido, no es, ni le está, no le está dando, no le está dando, no está proporcionando ni la visión espiritual de ver o entender qué es, en qué consiste el reino de Dios, ni tampoco le está dando la capacidad de entrar en el reino de Dios. Lo que el Señor le dice a Nicodemo es muy claro, a menos que nazca de nuevo. La idea de nacer de nuevo, como ustedes bien saben, es un nacimiento de carácter o de orden espiritual. He mencionado esto antes, la expresión de nuevo significa algo que ocurre otra vez, pero también se traduce en otras partes de arriba. Aquí mismo en Juan se habla en el capítulo 3, el que de arriba viene. La palabra arriba es justamente la misma que se traduce aquí, que se traduce como de nuevo. Básicamente el Señor está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, a menos que la condición, ¿verdad? Es muy clara, la manera en que se presenta gramaticalmente, a menos que nazcas de nuevo de arriba. Esa es la idea. A menos que nazcas de nuevo de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende, o quizá entiende, porque la pregunta que él hace es, ¿cómo puede un hombre nacer físicamente? Él lo entendió así. Eh, ¿Cómo puede entrar otra vez, siendo viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu es lo mismo que nacer de nuevo de arriba. El Señor explica en qué consiste nacer de nuevo. Es una clase de nacimiento que no es físico, es una clase de nacimiento que viene de Dios, es una clase de nacimiento que es un acto divino, que es un acto de Dios. El agua obviamente es muy importante en el Evangelio de Juan. El agua puede ser una de las referencias posiblemente al agua tiene que ver con la verdadera purificación que la persona necesita, la verdadera purificación que un pecador necesita. Recordemos que la primera señal que el Señor hace en Juan es la transformación del agua en vino, y el agua tiene una presencia a través del Evangelio de Juan. Cuando el Señor muere y su costado es traspasado, lo que sale es sangre y agua. El agua, a través del Evangelio de Juan, es uno de los vocablos favoritos desde el punto de vista teológico, uno de los vocablos favoritos que Juan utiliza, que se asocian con la idea de un corazón nuevo, una acción de Dios de crear, de generar, de otorgar un corazón limpio, un corazón puro, santificado, no como resultado de la religión o de guardar ciertos aspectos religiosos. El Señor le dice a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo. Esto es lo que necesitas tú, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Eres el maestro de Israel, tienes mucho conocimiento, tienes mucho prestigio, tienes mucho respeto, tienes muchos recursos. Eran ricos todas estas personas. Sin embargo, tú que te asocias, tu estatus que se asocia con alguien que está cerca del reino, realmente ni siquiera lo puedes ver, ni siquiera lo puedes percibir, menos aún puedes entrar, a menos que nazcas de nuevo. Uno va al capítulo 4 y vemos la historia de la mujer, una de las historias quizás más hermosas que tenemos en el Evangelio. El Señor se sienta junto a este pozo, el pozo de Jacob que estaba allí en Samaria, en Sicar. Era como la hora sexta, viene una mujer de Samaria, el Señor le dice, dame de beber.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, eh, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? De nuevo, por una parte tenemos a un hombre que quiere ir a conversar con Jesús, él quiere ir a conversar con él, ¿verdad? Él va de noche, no sabemos por qué va de noche. Una posibilidad es que de noche es cuando está más tranquila la cosa, ¿verdad? El tumulto del día, el trabajo del día, tanto para él como para el Señor. Nicodemo me parece que es totalmente sincero en su deseo. Quizá el hecho de que vaya de noche puede ser un reflejo, viendo el lenguaje que Juan ocupa a través del Evangelio, puede ser quizá un reflejo de esa condición espiritual que Nicodemo tiene, puede ser. Lo importante, lo interesante de Nicodemo es que él es quien busca al Señor, él quiere conversar con él. La mujer no tiene interés en conversar. Ella no tiene interés en conversar. Y por razones obvias, ¿verdad? No tiene interés en conversar y más adelante en el relato, si ustedes conocen la historia, la sensación que queda es que intenta desviar el tema. Esa es la sensación que queda, es la sensación que uno tiene al leer la historia. Sin embargo, el Señor entabla una conversación con la mujer, le pide, pidiéndole de beber, y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Para la mujer es inconcebible, ¿verdad? Ella está absolutamente, está muy sorprendida, está choqueada de que un judío, un hombre judío, le pida de beber a ella. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, hay referencia a los evangelios. Esto tiene que ver más, creo, yo históricamente siempre pensé que esta rivalidad era una cuestión étnica. Y puede ser que haya una cuestión étnica, pero creo que también es una cuestión teológica, una cuestión de competencia teológica. Eh, ¿Verdad? Más adelante la mujer dirá, nuestros padres adoraron en este monte, eh, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Dónde está? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿verdad? Había una cierta competencia que viene de los tiempos de Nehemías, de los últimos años del Imperio Persa, cuando en Samaria se construyó un templo para Yahvé. ¿Verdad? En Samaria se construye un templo en el monte Gerizim. Y ese templo en algún momento es destruido, pero ese templo compitió con el templo en Jerusalén. Y bueno, es una historia mucho más larga, pero me parece que la rivalidad viene de ahí, viene de no una cuestión solamente étnica, sino también de una cuestión religiosa. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? Y el Señor justamente le dice, mujer, créeme, que viene la hora y ahora es cuando ni aquí ni en Jerusalén se adorará al Padre, pero eso es más adelante. El punto es que la mujer reconoce que este hombre judío, en rigor, no debería estar hablando con ella. Sin embargo, otra vez el Señor, con la misma sabiduría, obviamente, de la misma manera en que no sigue la conversación con Nicodemo, Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, el Señor corta la conversación ahí y la reencausa, la redirige, ¿verdad? Y le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aquí pasa lo mismo. La mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En vez de intentar explicar esta rivalidad entre judío y samaritano, el Señor reencausa la conversación. Ahí es cuando uno ve la sabiduría infinita del Señor. Él reencausa, redirige la conversación, cambia la ruta de la conversación y lo lleva otra vez al plano espiritual, de la misma manera que hizo con Nicodemo. A Nicodemo le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A la mujer le dice, si conocieras el don de Dios y si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Noten ustedes el paralelo, ¿verdad? Ambos conversan, ambos
plantean algo al Señor, el Señor reencausa la conversación en ambos casos. Y lo reencausa en términos que le va a hacer clic, si me permite la expresión, ¿verdad? El Señor reencausa la conversación de una manera tal que va a hacer sentido en la necesidad espiritual de esta persona en particular, de pasadita. Me parece que aquí en estas historias uno ve una estrategia sabia y magistral de cómo enseñar y explicar el Evangelio. Cada persona es distinta. Cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes necesidades, por lo tanto uno no puede ser un lorito que repite el mensaje, ¿verdad? Tú eres un pecador, te vas al infierno, tienes que creer en Cristo, listo, prediqué el Evangelio. Cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes trasfondos, tiene diferentes problemas, tiene diferentes situaciones. Y tenemos que aprender a tener la capacidad de al menos entender un poco ese contexto antes de entrar con el mensaje del Señor. Es tan diferente, es el mismo mensaje, es la misma necesidad. Y sin embargo, el Señor, la manera en que entabla las conversaciones es muy diferente, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Es muy diferente la manera en que conversa con Nicodemo y muy diferente la manera en que conversa con la mujer. Para Nicodemo es mucho más sensible y necesario escuchar que tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo, como ya mencioné, con todo su pedigrí religioso, era alguien que se asociaría con estar muy cerca del reino. Con la mujer es muy diferente, ella no piensa en el reino de Dios, no en términos de Nicodemo. Para ella todavía el tema de Dios, porque no quiere hablar de Dios, pero cuando llega el momento para hablar de Dios, dice, bueno, sí, ok, pero ustedes los judíos dicen una cosa, nosotros decimos otra cosa, no tiene sentido. La manera en que el Señor aborda la conversación es tremendamente iluminadora. Le dice a esta mujer de una manera casi enigmática, es casi enigmático la manera en que invitando a esta mujer a conversar, invitándola a pensar, invitándola a reflexionar. Si supieras, cuando alguien nos dice eso a nosotros, uy, si supieras lo que te perdiste, y uno dice, uy, ¿qué me perdí? Esa palabrita, si supieras, está diseñada para despertar, estimular nuestro cerebro para pensar, para ponderar. Si supieras, y el Señor dice, hay dos cosas que ella no sabe, ¿verdad? Si conocieras, número uno, el don de Dios, ¿verdad? Y número dos, si supieras quién es la persona que está hablando contigo. Hay dos cosas que ella no sabe. Y otra vez, uno puede comparar con la historia de Nicodemo. Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él sabe, no sabe suficiente, pero sabe, él tiene más conocimiento que la mujer. La mujer no sabe, no tiene idea quién está adelante. Y la manera en que el Señor plantea la conversación, dice, si supieras, si conocieras, número uno, el don de Dios. El don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Qué quiere decir con el don de Dios? ¿Qué quiere decir con el regalo de Dios? Y por otra parte, el Señor dice, ¿y quién es el que te dice? ¡Wow! ¿Quién será esta persona? ¿Verdad? Si supieras quién es el que te dice, dame de beber. Si tú supieras esas cosas, el Señor dice, tú le pedirías y tú le darías el agua viva. La mujer, sin embargo, no, al parecer no le da tanta importancia a la primera parte, al don de Dios. Si supieras cuál es el don de Dios, bueno, no le da tanta importancia. Tampoco le da tanta importancia a la parte, si supieras quién es el que te dice, tampoco le da tanta importancia. ¿A qué le da importancia? Al agua. Al agua. Ella va ella, porque a eso fue al pozo a buscar agua, ¿verdad? Y que alguien diga agua viva, suena, suena bien. La manera en que suena la expresión agua viva podría asociarse con una, como una especie de arroyo, ¿verdad? Que fluye. Eh, Quizá esa es la manera en que ella lo entiende, ¿verdad?
Y entonces le dice en el versículo 10, no se centra en el don de Dios, no se centra en la identidad de Jesús, simplemente dice, eh, no tienes con qué sacarla, ¿verdad? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Noten ustedes la manera en que transcurre la historia, muy similar a la de Nicodemo. Ella asume algo, asume que el agua viva es algo, un agua física, luego pone una situación difícil, pone una situación hipotética, ¿verdad? Para ver la grandeza y para ver el conocimiento de la persona que está hablando. Nicodemo hace lo mismo. Nicodemo dice, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Verdad? Eso sería equivalente a la pregunta de la mujer, ¿de dónde tienes? No tienes con qué sacarla, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Luego viene la pregunta o esta ponderación hipotética de gran complejidad. Nicodemo dice, ¿puede acaso un hombre nacer de nuevo siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Esa es la situación difícil, casi imposible. Luego la mujer hace la misma lógica. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Eres tú superior? Ambos ponderaciones, tanto de Nicodemo como de la mujer, apuntan en la misma dirección. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que estás diciendo? Bueno, ambas respuestas obviamente son muy notables. En el caso de Nicodemo, el Señor le dice, eh, el Señor le responde, tiene que nacer del agua y del espíritu. Luego le dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, el Señor le está enseñando a Nicodemo que el nacimiento del cual está hablando es un nacimiento diferente al nacimiento que todos nosotros hemos experimentado. Si alguien vuelve, uno podría nacer 100 veces, ¿verdad? Sería muy doloroso que la mamá pase por eso, pero si alguien pudiera hipotéticamente nacer otra vez, digamos 5 veces para que no sea tan doloroso y tan caro, pero si pudiera nacer de nuevo 5 veces, lo que siempre saldría es un pecador muerto espiritualmente. Lo que nace de la carne, carne es. El Señor está diciendo a Nicodemo, la clase de nacimiento del cual yo te estoy hablando es una clase de nacimiento que pertenece a otra esfera, que no es la esfera de la carne, es una esfera divina. En el caso de la mujer, también hay algo similar. El Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es un agua de una naturaleza diferente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tanto Nicodemo como la mujer entienden de manera diferente la primera parte, ¿verdad? Entienden de manera diferente la naturaleza de la necesidad espiritual que ellos tienen. En el caso de Nicodemo, sigue pensando en términos terrenales y en el caso de la mujer sigue pensando en términos físicos. La explicación que el Señor da entonces apunta a destrabar esa confusión y a llevarlos a pensar en términos espirituales de lo que ellos necesitan espiritualmente hablando. El Señor le dice, el agua que yo ofrezco no es como el agua física, es un agua que produce una diferente clase de satisfacción. No tendrá sed jamás o no volverá a tener sed. El Señor dice en el versículo 15, la mujer responde en el versículo 15, dame esa agua para que no tenga yo sed, venga aquí a sacarla. Bueno, aquí viene la respuesta maestra del Señor, la respuesta de infinita sabiduría. Llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Muy seca, la respuesta es muy seca, muy cortante. Y el Señor dice, bien, bien, está bien lo que dijiste. Hago otro paréntesis aquí. El carácter del Señor, la manera en que él hablaba, tendría que haber sido de una manera
tal que las personas, aunque convictas, todavía podían seguir conversando con él. Ella dice, no tengo marido. Y luego dice, muy bien, le dice, lo que dice es correcto, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy positivo, ¿verdad? La mujer en el 19, Señor, me parece que eres profeta. Y aunque para nosotros nos puede parecer un poco confuso que la mujer diga esto, para ellos es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque los samaritanos usaban solamente, ¿qué parte del Antiguo Testamento? Solamente el Pentateuco, ¿verdad? Los samaritanos, los samaritanos creían en Dios, creían en Yahvé, pero sin embargo no aceptaban la Torá solamente completa, digamos, solamente aceptaban el Pentateuco, la Torá, digamos, el Pentateuco, no aceptaban los salmos, ni los profetas, ni nada de eso. Por tanto, para un samaritano que conocía algo del Pentateuco, la figura prominente que tenía que venir, ¿cuál era? La figura de la cual Moisés habló, el Señor levantará profetas como yo, a él oiréis. Esa es la figura que ellos esperan. Para un samaritano, esa es la figura mesiánica. Otro paréntesis aquí. Noten ustedes cómo el Señor no le dice nada. Le dice, mire usted, los samaritanos, mire, para empezar, ni siquiera debería hablar contigo porque has tenido 5 maridos con esa clase de vida, no sé qué estoy haciendo aquí. Nada de eso. Tampoco le dice, ustedes son unos ignorantes porque solamente ocupan el Pentateuco y no leen Isaías. ¿Cómo no pueden leer Isaías? ¿Cómo no pueden tener los salmos? ¿Cómo pueden ser así? No, 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 no. Nada de eso. El Señor trabaja con lo que tiene y no abusa su conocimiento ni su autoridad. Él hace todo lo necesario para que la conversación sea una conversación que beneficie a la persona que tiene la necesidad. Eh, entonces, como decía, ¿verdad? Me parece que eres profeta. Cuando la mujer dice, he hallado de aquel, ¿no será este el Cristo? Esa es la figura que ella tiene en mente, el profeta. Sí, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu, que le busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará. Ahí está, ¿ves? Esa es la visión que ellos tienen del Cristo, nos declarará. Eso es la visión que los samaritanos tienen por seguir sobre el Pentateuco. Nos declarará todas las cosas. Eso, para ella, ¿qué es lo importante en cuanto al Mesías? Es alguien que declara, es alguien que dice. Y eso es exactamente lo que el Señor hace. Cuando le dice, 5 maridos has tenido y es que ahora tienes, no es tu marido, para ella es una señal potente de que esta persona puede ser un profeta o quizás el profeta, y eso es lo que dice cuando va a la ciudad, ¿verdad? Cuando va a la ciudad, dice, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Por qué es tan importante? Porque calza con la figura mesiánica que tenían los samaritanos, siguiendo el Pentateuco samaritano. No será este el Mesías, no será este el Cristo. Obviamente el Señor expande esa enseñanza después de un par de días, ¿verdad? Y al final del relato, lo que leemos es que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que daba testimonio diciendo otra vez, me dijo todo lo que he hecho, otra vez. Es muy importante la narrativa, ¿verdad? Es muy importante. Eh, entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por las palabras de él. Pero esto es lo importante en el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El concepto cambia. Ya no es el profeta, es el Salvador. Interesante. Volvamos a Nicodemo.
Sí, porque yo creo que voy a terminar luego. Eh, Volvamos a Nicodemo, solamente para cerrar estas dos historias. El Señor le dice, no te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, la obra de nacer de nuevo, que es hecha por el Espíritu, es algo misterioso, tan misterioso como el viento. Tú no ves el viento, pero sabes o puedes detectar los efectos que el viento provoca. Así es alguien nacido del Espíritu. Nicodemo pregunta en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? El Señor le responde, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De la misma manera en que el Señor le dice a la mujer, llama a tu marido y ven acá, y me dice, ouch, ¿verdad? Eso como que toca la fibra. Creo que esto es lo mismo aquí. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Ay, ouch, esa dolió. Pero ese es el punto, ¿verdad? Alguien no va a Cristo a menos que se humille. Alguien no va a Cristo a menos que reconozca que tiene una necesidad espiritual. Nicodemo tiene una necesidad espiritual. Él sabe mucho, pero todavía no ha nacido de nuevo. ¿Es justo a los ojos de los demás? ¿Prestigioso a los ojos de los demás? Sin embargo, aún no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que humillarse. Tiene que entender que la condición para entrar al reino es algo que solamente Dios puede hacer. En el caso de la mujer, tampoco es muy diferente, ¿verdad? Ella tiene cierto orgullo, obviamente no quiere hablar, no quiere tratar el tema y sin embargo el Señor la conduce de tal manera que llega al punto en que toca esa herida, ¿verdad? Ese punto sensible que al mismo tiempo gatilla o al mismo tiempo la hace consciente de su necesidad espiritual. El Señor le dice en el 11, eh, de cierto digo, que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos, no recibís nuestro testimonio. Hay evidencia, sin embargo, no la querían recibir. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo tiene que nacer de nuevo, con todas sus capacidades intelectuales y teológicas, no era capaz ni de ver ni de entrar en el reino de Dios. La mujer, con todo su bagaje de vida y complicaciones personales, tiene que recibir y pedir por esa agua viva. Me parece que ambas historias tienen un final feliz. En el caso de la mujer, la narrativa termina con ella y el pueblo hablando de Cristo como el Salvador del mundo. Juan habla de Jesús como el Salvador del mundo también en la historia de Nicodemo, pero a pesar de que no hay una profesión directa de Nicodemo aquí, uno ve al final del libro, ¿verdad? Bueno, uno ve cuando Nicodemo dice, ¿acaso juzga nuestra ley a alguien sin haberlo escuchado primero? Y lo retan al pobre Nicodemo, y le dice, ¿eres tú acaso también Galileo? Levántate y ve que de Galilea no se ha levantado profeta, ¿verdad? Pero creo que la prueba de fuego para la fe de Nicodemo aparece al final del libro, cuando él con José de Arimatea entran en contacto con el cuerpo de un muerto, el cuerpo del Señor, ya muerto, lo toman, lo envuelven, lo sepultan. Eso es algo que un religioso judío jamás hubiera hecho, nunca, no se hubieran contaminado. Pero ahí está. Dice, oh, no sabemos si Nicodemo se convirtió. ¿Estás seguro? Mire lo que pasó, mire lo que hizo. Todo el mundo supo, todo el mundo lo vio. Bueno, creo que estas dos historias, hermosas historias, captan y representan lo que Juan 3:16 quiere decir. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Desde Nicodemo hasta la mujer samaritana. Todo el mundo cabe en esa lista. No hay nadie, difícilmente alguien puede ser mejor que Nicodemo. El apóstol Pablo, si quiere, a lo mejor, número uno de los pecadores, ¿verdad? Y alguien como la mujer dice, no, tú no sabes las cosas que yo he hecho. Dice, yo viví una vida muy mala, viví una vida muy desordenada, una vida muy,
muy reprochable. Dice, no, 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 Dios ama a todos. Dios ama desde Nicodemo hasta personas como Nicodemo, hasta personas como una mujer de Samaria. Ambos necesitan a Dios. Ambos tienen una necesidad espiritual y por ambos el Señor murió. Ese es el amor de Dios. Ese es el espectro del amor de Dios. Así que cuando la mayoría de aquí son creyentes, cuando quieran compartir con alguien Juan 3:16, léanle las dos historias y pueden comparar y ver cómo el amor de Dios se ha demostrado. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo, Señor Jesús. Gracias por tu amor, amor que no es posible de cuantificar, no hay una medida, no hay un número que pueda decirnos el peso, la altura, el ancho, la profundidad de tu amor. Pero vemos la cruz, vemos lo que el Señor hizo y nos vemos a nosotros mismos por quienes Él murió. Y nos damos cuenta de la envergadura del amor tuyo. Te damos gracias por ese inmenso amor. Te glorificamos, te adoramos y te agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.